A continuar con esta trama que platicamos la semana pasada, que estábamos hablando acerca del momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba previo a poder hacer eso, pero antes de ello me gustaría que pudiéramos hacer algo en particular. Quisiera que oráramos para que aclaremos nuestra mente, preparamos nuestro corazón, para que nos concentremos en estos minutos en lo más importante. Déjame decirlo así, en lo más importante, porque yo sé que hay muchos pendientes fuera de este lugar. Yo sé que en casa, en el trabajo, en casa, donde sea, tienes muchos pendientes, pero creo que lo que hoy vamos a ver es increíble, pero cierto. Y a veces eso no somos capaces de verlo. Es que te quiero animar a que me acompañes nuevamente a orar en este momento para aclarar y preparar nuestro corazón. Padre, gracias te damos por este momento. Gracias porque con libertad podemos ir delante de ti para escuchar de tu palabra y sobre todo, Señor, poder ver lo que tú has hecho por nosotros. Te rogamos que en esta hora tú nos hables, que seas tú, Señor, el que tome el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque tenemos esta libertad, Señor, para poder congregarnos, porque podemos estar en este lugar para poder con libertad poder aprender de tu palabra. Te lo rogamos, Dios, en los méritos de Jesús. Amén. Amigos, imagina que tienes un amigo, a una persona que te dijo: voy a resucitar. ¿Le creerías? ¿Alguna persona cuerda estaría dispuesta a estar sentado en la tumba de esa persona esperando a que esa persona resucitara? ¿Tú crees que una persona haría eso? Mira, una de las cosas que a lo personal me gusta mucho de la palabra de nuestro Dios es que la Biblia, los evangelios nos enseñan tanto las cosas buenas, pero también nos enseñan las cosas malas. Y de alguna forma nos habla de las cosas y podemos aprender también de los malos ejemplos, ¿no? La forma en cómo habían reaccionado los allegados de Jesús. Y que déjame decir lo que la semana pasada platicábamos, que aunque ellos, Jesucristo, les había dicho: no se preocupen, porque en tantos días yo voy a estar desayunando con ustedes, estos hombres que eran los más allegados a Jesucristo no le creían, no le entendían lo que nuestro Señor les estaba diciendo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 1, que va a aparecer aquí en pantalla, dice de la siguiente forma: el sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿por qué estas mujeres habían ido apenas hasta ese día ir a comprar las especias para poder ungir el cuerpo de Jesucristo? Bueno, porque básicamente la muerte de Jesús no era algo que ellas hubieran anticipado. Fue un evento que fue bastante rápido por cómo sucedieron todas las cosas. Todo pasó de manera muy rápida. El jueves apresaron a Jesús, el viernes se dan cuenta que está siendo enjuiciado a través de un juicio totalmente alterado, totalmente injusto, y ese mismo día es crucificado, muerto y sepultado. Ese mismo día es cuando el Señor Jesucristo de pronto murió. Ahora, para estos hombres y para estas mujeres fue un gran impacto para cada uno de ellos. ¿Por qué? Fue un gran impacto porque ellos, a quien consideraban el Mesías, al que les daría libertad, a quien vieron hacer grandes milagros, no lo esperaban que hubiera muerto, mucho menos que hubiera muerto de la forma más vergonzosa que existía en ese momento, que era en la cruz, desnudo, frente a miles de personas. Y eso es lo que estaba pasando con Jesucristo. Pero mira, Marcos 16, verso 2 hacia adelante, dice de la siguiente forma: el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Y luego dice más adelante, acá el verso 4, que va a aparecer aquí en pantalla: pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra era muy grande, ya estaba corrida. Miren, en este punto, lo que estaba pasando con estos hombres y con estas mujeres es que ninguno de ellos, ni Pedro, ni Juan, Santiago, nadie de ellos, María, Marta, nadie de ellos esperaba o creía en la resurrección de Jesucristo.
Ninguno de ellos tenían en mente que la resurrección fuera a suceder. No era algo que se les había enseñado, no era algo que, bueno, es que a mí de niño me enseñaron que el cielo existe. No, en ninguno de ellos existía, en ninguno de ellos entendían esta parte, ninguno de ellos como tal. De hecho, Juan capítulo 20, verso 2, dice de la siguiente forma: corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Se acuerdan quién era este discípulo? Juan, ¿no? Y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Estas mujeres fueron corriendo con los discípulos, con Pedro y con Juan, y les preguntaron esta situación. Las mujeres corren, comparten la información con los discípulos, porque entonces ellas, por su mente y por la mente de los discípulos, cabía la posibilidad de que Jesucristo hubiera resucitado. Luego Lucas capítulo 24 verso 11 dice de la siguiente forma: pero a los apóstoles, ¿me ayudas a leer lo que dice en negritas? Les pareció una locura lo que ellas decían, y no querían creerles. ¿Qué era para ellos? Una locura. No les creían, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Quién quitó la piedra, no? Los fariseos a lo mejor quisieron robarse a Jesús, no sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Y ellos no lo creían. El parecido, amigos, la verdad es que nos parecemos más nosotros a los discípulos de Jesús de lo que tal vez a veces creemos. Somos incrédulos, no le creemos a Dios. A veces nos falta fe, nos falta creer que Dios puede hacer las cosas. Aún ellos que habían caminado con Jesús, que vieron todas las enseñanzas, que vieron todos los milagros, aún así, en este punto, estos hombres y mujeres no creían en la resurrección de Jesucristo. Y déjame decirte algo, porque esta parte que encontramos nosotros en la palabra, porque es importante. Porque si tú le quieres dar veracidad a una historia, a algo que tú has dicho, sí o no tratas de cuadrar todas las cosas para que suceda y apareciera todo eso. ¿Sí o no? Cuando tú quieres cuadrar algunas cosas, y hoy aquí están los adolescentes, ¿no? Pero a lo mejor, no, papá, te prometo que yo no le hice nada al niño, ¿no? Te prometo que yo no le hice nada a mi hermano o a mi hermana. Y tratamos siempre de cuadrar todas las cosas para que pareciera que es real todo eso. Pero ¿qué pasa en el Evangelio? Y es que los discípulos están escribiendo, están dejando registro de la incredulidad que ellos tenían, y esto da más veracidad a las Escrituras cuando nosotros las leemos. En este caso, la narración bíblica nos habla de las dudas que estos hombres y mujeres tenían. Cuando las mujeres llegan, Pedro y Juan salen corriendo a comprobar lo que estaba pasando. Y déjame decirte algo, no salieron todos los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían miedo. Porque de alguna forma ellos entendían que si los fariseos habían hecho que apresaran a su maestro y lo mataran, entonces ¿qué pudieran hacer con todos ellos? De hecho, Lucas capítulo 24, verso 12 dice de la siguiente forma: sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a casa preguntándose: ¿qué habría ocurrido? Y en la mente de Pedro no existía lo que Jesucristo les había dicho, que él iba a resucitar al tercer día. En la mente de Pedro estaba diciendo: ¿qué rollo con esto, no? ¿Qué pasó? O sea, no entiendo qué es lo que está pasando. No es que dijera: sí resucitó, no. Ellos no conectaban que Jesucristo varias veces les había anticipado que esto iba a suceder. Y de alguna forma, por eso te repito, esto es importante, porque ellos deciden registrar la incredulidad que ellos tenían para con Jesús. Ellos eran gente como tú y como yo, y estaban escondidos. Mira, Juan capítulo 20, verso 19, dice de la siguiente forma: ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los líderes judíos. Y de pronto, y déjame quedar un poquito ahí. Estos hombres, ¿qué tenían? Miedo. Y algo que Jesucristo les había dicho previo a ser crucificado, les dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, confían, porque yo he vencido al mundo. Pero estos hombres tenían miedo. Y luego dice más adelante el Evangelio de Juan: de pronto Jesús estaba de pie
en medio de ellos, la paz, les dijo él, la paz sea con ustedes, dijo. Estos hombres, estas mujeres, estaban totalmente con temor por todo lo que había sucedido. Y más adelante en el Evangelio de Lucas nos menciona algunas otras cosas. Lucas 24, verso 37, por favor, 37, de hecho, ¿me ayudas a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? ¿Has tenido dudas de Jesús? ¿Has tenido dudas de Dios? Yo creo que todos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, en alguna circunstancia, en alguna decisión, hemos dudado de Dios. Y hemos dicho, no creo que tú lo puedas hacer. No creo que esto pueda suceder. Y hemos dudado de su voluntad. Pero luego dice más adelante en el verso 39, déjame leerlo porque esto no aparece aquí en pantalla, dice el verso 39 de la siguiente forma: miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y luego dice más adelante, dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerle a causa de la alegría y del asombro, preguntó, ¿tienen algo de comer? ¿Se imaginan lo increíble del asunto? Habían visto al Señor Jesucristo muerto, crucificado, estaba sepultado y de pronto se les aparece. Ellos están temerosos, no entienden lo que está pasando y Jesucristo les dice, ¿no tienes algo de comer por ahí? Y luego el 42 le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego, verso 44 sí aparece acá. Y luego dice el verso 44, luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo esto que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en la ley de los profetas y en los salmos. Y entonces Jesucristo les está diciendo a cada uno de ellos, a ver muchachos, esto ya se los había anticipado. ¿Por qué no creían? ¿Por qué no creen? ¿Por qué están temerosos? Yo estoy aquí en medio de ustedes, estoy en cuerpo delante de ustedes. Esto que ven no es un espíritu, es mi cuerpo glorificado y que ustedes lo pueden ver. ¿Y por qué tienen temor si yo ya les había anticipado todas estas cosas? ¿No? Pero luego más adelante en el verso 46 y verso 47 dice de la siguiente forma, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Pero luego déjame decirte algo, a lo que está aquí, creo que muchas veces tal vez nos lo han dicho, pero yo quiero hacer un énfasis muy particular en el verso 48, que es lo que viene más adelante. Dice, ustedes son testigos de estas cosas. Lo que revoluciona la vida, lo que revoluciona el mundo, lo que colocó de cabeza el mundo en aquellos tiempos, no fue la doctrina, no fueron cómo se vestían, no fue cómo cantaban, no fueron las grandes obras. ¿Saben qué fue lo que puso de cabeza el mundo en aquel tiempo? Y hoy por hoy continúa igual. Que estos hombres y mujeres decidieron ser testigos. Y por eso Jesús les dijo, ustedes son testigos de estas cosas. Y por estos hombres y mujeres, hace más de 2000 años que esto sucedió, hoy por hoy, alrededor de todo el mundo, hoy por hoy se está hablando exactamente de lo mismo. El día de hoy, amigos, es tendencia nuestro Señor Jesucristo. Y en todas partes en el mundo se está hablando de Él. Y no es porque haya sido una situación de Facebook o Instagram o un TikTok o algo en particular que vimos en X. No, ninguna de esas cosas. Hoy por estos hombres que decidieron ser testigos, hoy por hoy se habla alrededor del mundo de un hecho histórico que pasó hace más de 2000 años y que hoy por hoy ha revolucionado la vida del mundo, pero también ha revolucionado la vida de muchas personas. Amigos, el evento que cambió la historia fue la resurrección de Jesucristo.
Y esto fue lo que dio pie al cristianismo y a su iglesia. Y es que antes de todo esto no existía el cristianismo, no existía la iglesia, porque la resurrección de Cristo creó el cristianismo y dio origen a la iglesia. La resurrección de Jesucristo fue lo que dio origen a todo esto. Cuando Cristo murió, todo el mundo bajó las manos, los discípulos estaban temerosos, escondidos, con miedo, pero después de la resurrección las cosas cambiaron. Las cosas pintaron de manera diferente y la razón por la que creemos que Cristo resucitó, amigos, déjame decir algo que tal vez te va a chocar con lo que te voy a decir, pero por la razón por la que creemos que Cristo, por la razón por la cual somos cristianos, no es por este libro. No es por este libro. Es por un hecho histórico: la resurrección de Jesús. Porque déjame decirte algo, cuando Cristo, el mayor auge de la historia del cristianismo, este libro todavía no estaba completo. Apenas se estaba escribiendo. 325 años después, en el Concilio de Nicea, es cuando se juntan los primeros papiros para poder unir todo el primer logos, el primer biblos, la primer Biblia, tal cual. Hasta el año 325 después de Jesucristo, 300 años después. Pero antes de eso, había miles y miles de cristianos que habían decidido dar su vida porque algunos hombres decidieron ser testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Y esos son estos hombres? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago, Pablo. Básicamente cada uno de estos hombres fueron los escritores del Nuevo Testamento. Mateo, un publicano que había sido rechazado por su pueblo, rechazado por su familia, de pronto llega un hombre y le dice: tú puedes ser parte, puedes pertenecer, puedes ser parte de esta gran familia y te voy a invitar a ser parte de un gran movimiento. Pero Señor, yo soy indigno. Y sí, pero no por eso significa que no puedes ser parte de esto que Dios estaba haciendo. Marcos, que fue uno de los discípulos de Pedro, decidió acercarse a Pedro, aprendió de él y registró todos los datos de parte de Pedro de primera mano de todo lo que había hecho el Señor Jesucristo. Lucas, que fue un gentil, fíjate, ni siquiera fue un hombre que había sido un judío. Lucas era un gentil, el famoso doctor amado, porque de alguna forma este hombre decidió datar la biografía de Jesucristo y por eso se construyó el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos, en donde él de alguna forma, de manera exhausta y disciplinariamente, comenzó a registrar todos los datos históricos, buscó testigos presenciales que vieron todo lo que Jesucristo había hecho y después narró cómo la iglesia comenzó su crecimiento en el libro de los Hechos. Juan caminó con Jesús, estaba frente a la cruz, se hizo cargo de la madre de Jesús. Este discípulo fue uno de los últimos, si no es que el último que falleció, porque escribió el libro del Apocalipsis estando exiliado en una isla tal cual. Y de alguna forma vemos a Pedro, quien lo negó. ¿Te acuerdas de la negación de Pedro? Pedro lo negó, y después de la resurrección, según la tradición, dice que Pedro murió crucificado también, solamente que en una cruz invertida, porque él decía: yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Pero entonces vemos a un Pedro totalmente distinto después de la resurrección, porque era un hombre que de alguna forma se sentía valiente, pero no era capaz de sostener su palabra, de mantenerse, y una sierva humilde lo amedrentó después de que fue de alguna forma expuesto porque era un seguidor de Jesús. Pero después de la resurrección, este hombre se vuelve audaz, se vuelve resiliente, y entonces dice el verso 45 de Lucas que les abrió el entendimiento. Entonces Pedro comprendió muchas cosas que Cristo le había dicho. Santiago, uno de los hermanos de Jesús, recordemos en el Evangelio de Juan que dice que sus hermanos no creían en él, pero después de que Jesucristo resucita, Santiago, su medio hermano, entonces reconoce a su medio hermano Jesucristo como el Señor, el Salvador y el Mesías, y entonces se vuelve uno de los líderes principales de la iglesia del primer siglo. Y por último, Pablo, el perseguidor número 1 de la iglesia, asesino, sicario,
La palabra sicario proviene de él, de ese hombre que iba y perseguía a los cristianos para matarlos. Porque él creía que era una secta que de alguna forma estaba en contra de los principios básicos del judaísmo. Pero cuando Pablo después conoce a Jesucristo en ese camino a Damasco, cuando de pronto tiene un encuentro con Jesucristo, entonces él cambia totalmente y de ser el primer perseguidor de la iglesia se convierte en el primer precursor, en el principal precursor, promotor del cristianismo. Y amigos, después de la resurrección, estos hombres decidieron dar su vida y ser testigos por una sola razón. ¿Por qué? Porque habían visto a Jesucristo resucitar. Por esa simple razón. Primero a los Corintios 15:14, por favor. Ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Ayúdame a poner la siguiente, por favor. Amigos, el fundamento del cristianismo es un evento: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El fundamento del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y amigos, este es el mayor evento de la historia que ha existido. Porque este es el evento que ha transformado vidas como la tuya y como la mía. Porque creemos en un Dios vivo. Porque creemos que Dios puede cambiar las vidas. Porque creemos que Dios puede cambiar las familias. Porque creemos que Dios puede renovar las vidas. Porque creemos que Dios puede restaurar las familias. Porque creemos que Dios puede restaurar corazones quebrantados. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. El apóstol Pedro, después de haber caminado y de pronto haber sido transformado por Jesucristo, encontramos en la siguiente forma este versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos ¿qué? Una esperanza viva. Amigos, una esperanza viva. Mira, déjame decirte algo. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Pedro, ¿en qué se basa tu fe? Te aseguro que nos diría en la resurrección de Jesús. Oye, Pedro, pero ¿qué rollo con los dinosaurios? Oye, ¿realmente sí pasó todas las historias de la creación? Oye, Pedro nos diría: mira, yo no sé, pero yo vi a Jesucristo resucitado. Yo lo vi. Él nos dijo, nos anticipó que iba a pasar, y te aseguro que Él nos diría: yo vi a Jesucristo resucitado. Oye, la creación, yo vi a Jesucristo resucitado. Oye, los muros de Jericó cayeron solamente por... yo vi a Jesucristo resucitado. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice: y recibimos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia, dice, está reservada ¿en dónde? En el cielo para ustedes. Y déjame decirte por qué esta parte es importante. Porque Pedro no creía en el cielo. Pedro no creía en la resurrección. Y entonces, años después, él decide escribir una historia, escribir una carta, y él decide colocar esto. Y él decide colocar una herencia reservada en el cielo. Verso 6, por favor, ayúdenme a ponerla. Esto es para ustedes, dice, el motivo de ¿qué? De alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un pequeño tiempo. Amigos, lo que estaba pasando es que Pedro creía en el cielo. Y él vivía con una expectativa eterna. A veces nos han preguntado: oye, ¿por qué la iglesia se llama Skypoint? Porque queremos vivir, amigos, con una expectativa eterna. Porque creemos que somos eternos, pero no en esta tierra. Somos eternos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero queremos vivir realmente entendiendo que nuestra ciudadanía no está en los cielos, que nuestra ciudadanía está arriba. Si quieren bajarle al audio, muchachos, aquí adelante, por favor. Amigos, se trata de eso. Se trata de que nosotros comprendamos que no somos eternos
en esta tierra. ¿Cuánto? El miércoles pasado platicábamos, no sé si se acuerdan los que estuvimos aquí el miércoles, y decíamos, ¿cuánto es suficiente? ¿Alguien quiere más dinero? Por favor, levanta tu mano. Levanta tu mano si no te preocupes, ni te va a juzgar. ¿Alguien quiere más dinero? ¿A alguien le hace falta más dinero? ¿Sí o no? La verdad, ¿sí o no? Todos. Miren, no, yo no. Claro que sí. Claro que sí. Y yo les preguntaba, ¿cuánto más necesitas? Y muchos decimos, un poco más. ¿No? ¿Cuándo vas a tener suficiente en esta tierra? Nunca. Por eso tenemos que comprender que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos eternos aquí, somos eternos delante de nuestro Padre. Él sabía, Pedro sabía, por eso lo escribió. Pedro sabía que había problemas en la tierra, que había sufrimientos, pero que había una esperanza. ¿Por qué? Porque Pedro vio la peor cosa inimaginable sucederle a la mejor persona que él había conocido, a Jesús. Si tú te acercabas a Pedro y lo cuestionabas por las cosas malas del mundo, por la maldad que se experimentaba en el mundo, mira, si nosotros le preguntáramos a Pedro, pero es que la maldad que se vive hoy por hoy en el mundo, la violencia en nuestro Celaya, la inseguridad de lo que está pasando, lo que están viviendo nuestros jóvenes, tantas cosas que hoy están expuestos y tanta maldad que de alguna forma está pasando con ellos, ¿qué pasa con todo esto? ¿En dónde está Dios en este punto? Y Pedro nos diría, mira, Josué, yo no sé, pero lo que te puedo decir es que yo lo vi morir, lo vi resucitar, platiqué con él y me senté a desayunar con él. Y si una persona dice que al tercer día va a resucitar, yo le voy a creer en lo que me diga. Y era lo que estaba pasando con Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice de la siguiente forma: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. Y déjame decirte algo, a veces cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, vivimos vidas absurdas. Estamos persiguiendo cosas absurdas y creemos que ciertas cosas son prioridades, pero no lo son. Pero cuando Dios entra en tu vida, Él pone prioridad en tu vida, pone prioridad en tu casa, pone prioridad en tu corazón para que podamos comprender cuáles cosas son correctas, cuáles cosas son reales, cuáles cosas valen la pena, que heredaron de sus pasados. Dice Pedro, el precio por su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y déjame decirte algo, que la vida preciosa que Dios da no costó 3 pesos, costó hasta la última sangre de nuestro Señor y Salvador. Y eso debería de movernos a verso 21. Dice de la siguiente forma: por medio de Él, ustedes creen en Dios, ya que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amigos, la resurrección demanda de cada uno de nosotros una reacción. Demanda una reacción. No hay forma de que estemos frente a la tumba vacía y no reaccionemos. Y tristemente hay mucha gente que tal vez así reacciona. Y déjame decirte algo. Voy a decir algo que a lo mejor tal vez te va a incomodar un poquito, pero lamentablemente como iglesia, y no solo esta, todas las iglesias alrededor del mundo, lamentablemente muchas iglesias han permeado una idea incorrecta en las personas. Y lamentablemente muchas iglesias han permeado la idea de que, bueno, quieres participar en esta iglesia, tienes que portarte bien, tienes que ser correcto, tienes que vestirte de cierta forma, tienes que hacer ciertas cosas para que entonces te puedas acercar a Dios. Y déjame decirte que esa es la idea más errónea que existe en la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo fue y tomó un Mateo que era considerado peor que un perro en aquel tiempo en su cultura, y le dije: quiero que seas parte de mi iglesia, quiero que tú seas parte de la palabra, quiero que tú seas un autor de lo que yo voy a dejar registro para que todos mis testigos entonces hagan vida y puedan proclamar el nombre de Jesús. Algunas personas creen, algunas iglesias creen que tengo que estar bien para que yo pueda acercar a Dios. Déjame decirte que no es así. Dios no espera que tú cambies para que puedas ser rescatado.
dado por lo siguiente. Ayúdame a poner la siguiente, lo dice así. Ayúdame a leerla, por favor. ¿Qué dice? Por eso se trata de venir a los demás. Y es un eslogan que muchas iglesias usan. Amigos, ¿quién es perfecto? ¿Quién está bien? ¿Quién puede delante de Dios hablar de por mí? ¿Quién se puede ganar su perdón? Nadie. Dios nos rescata y a causa de eso cambiamos. Porque es una reacción a la resurrección de Jesús. Amigos, la resurrección es una invitación a que tú respondas a algo que sucedió. La resurrección implicó muchas cosas. Cuando Cristo vence a la muerte, fincó muchas cosas. Nos hizo ver que Dios es real. Nos hizo ver que Él es real, que lo puede sentir. Él hizo que entendiéramos que Dios está a nuestra favor, que Él quiere lo mejor para ti. No que te quiera limitar la vida, no, es que Dios quiere lo mejor para ti. Quiere darte una vida plena, eso es lo que Él quiere. Cuando Jesús resucitó nos hizo ver que Dios es personal, que no está ya sentado a lo lejos en su trono entre las nubes, esperando a ver a qué horas te portas mal. No, nos hizo ver que Dios es personal y que camina contigo y que en esas noches cuando estás mal, allí está contigo. Nos hizo saber que el cielo es real, que son buenas noches aquí y es un buenos días delante de nuestro Dios. Nos hizo saber que el perdón está disponible para ti. ¿Sabes algo? Eso es una de las cosas que más le molestaban a los fariseos. Los fariseos le decían: ¿quién es este para perdonar los pecados? Que no saben que tienen que cumplir, que tienen que hacer, que tienen que ofrendar, que no saben que este hombre que tiene que hacer. Pero la palabra dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y sabes qué es algo de lo más fuerte que nos debería llenar, amigos? Que eres amado por Dios, que Dios te ama. Por eso mi pregunta para cerrar es esta: ¿cómo vas a reaccionar ante la tumba vacía? ¿Cuál va a ser tu reacción al ver esa tumba vacía? Porque Dios espera que seamos testigos de Él. ¿Cómo vas a reaccionar ante la tumba vacía? Te invito a que te pongas en pie y podamos cerrar este tiempo orando. Cuando Cristo resucita, muchas cosas teológicamente pasaron, escatológicamente muchas cosas pasaron, pero creo que una de las cosas que deberíamos de mantener siempre presente es que Dios rompió la barrera que había entre
través de Él unirnos de nuevo a Dios y que nuestra vida cambiara y que seamos testigos fieles de Él. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias te damos porque eres bueno, por tu misericordia y por tu bondad. Te damos gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras obras y nos has tenido paciencia, Dios. Y hoy vamos delante de ti, Señor, rogándote y suplicándote que tú trabajes en nuestras vidas. Señor, que perdones nuestras iniquidades. Tú sabes que no somos perfectos. Tú sabes que hoy venimos delante de ti con un corazón quebrantado, humillado. Sabes, hay orgullo en nuestro corazón, avaricia, yo no sé, Señor. Pero tú sí conoces nuestro corazón. Padre, pero queremos reaccionar de manera correcta frente a la tumba vacía. Queremos reaccionar de manera correcta y entender, Señor, que esa tumba vacía demanda de nosotros una acción. Ayúdanos a ser testigos fieles de ti. Ayúdanos, Señor, porque hoy estamos delante de ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes. Trabaja en nuestras vidas y haz tu obra en nuestro corazón. Así como estamos, cada quien hablando con Dios. Yo no sé qué es lo que Dios a ti te está pidiendo o qué es lo que tú le estás diciendo a Dios. Pero si tal vez hoy tú aún no estás seguro de tu salvación,